Tony Hawk's es una de las franquicias que nos dejó un legado de patinetas y buena música, cambiando el estilo de vida de muchas personas al querer replicar las grandes acrobacias. Ser skater se volvió una cultura en la década de los 2000. Acompáñame en el capítulo de hoy y vamos a descubrir qué pasó con Tony Hawk's. En los años 60, el gobierno de Estados Unidos prohíbe el uso de tablas de surf en las costas de California, reprimiendo el deporte que tenía ya varios años en boca de todos. Así es como los surfistas acondicionan una tabla pequeña de surf con ruedas de patines, creando el skateboard. Este pequeño deporte se propagó rápidamente, alcanzando un éxito mundial. Para los años 90, la cultura del skateboarding era algo que dominaba la atmósfera social, ya que era parte de un estilo de vida. La popularidad que tendría al ser un deporte extremo sería algo que marcaría las generaciones. Todos deseaban hacer acrobacias en patineta, marcando una tendencia firme en todos los mercados y la televisión. Los videojuegos ya tenían disparos, autos y deportes clásicos, lo cual llevó a los estudios a crear proyectos basados en deportes extremos, como lo fue el juego de Sega Top Skater en 1997, lanzado para las arcade, en donde tomamos el control total de las acciones del jugador mientras recorremos y hacemos trucos con la patineta. Electronic Arts buscaría traer la licencia y lanzó Street Skater, el cual explotaba al máximo las capacidades de la PlayStation 1, en donde el jugador recorre pistas y debe superar obstáculos generando puntos en el menor tiempo posible. En el año de 1998, Neversoft ya había pasado por varios tropiezos a nivel empresarial, teniendo una crisis interna y despidos masivos, por lo que Activision tendría una reunión con Neversoft para el desarrollo de Apocalypse, con Bruce Willis como protagonista. El proyecto Apocalypse era uno de los desarrollos más ambiciosos de ambas empresas, y los resultados fueron increíbles, tanto en ventas como en crítica, con lo cual Activision le pediría a Neversoft que realizara un nuevo proyecto sobre patinetas, usando el mismo motor gráfico para crearlo. El proyecto que buscaban tendría que plasmar la esencia del skateboarding de una manera precisa, todo lo que implicaba el estilo de vida, acciones y música, por lo que llamarían a alguien que estuviera dentro del ámbito. Así es como encuentran a Tony Hawk. Para poder entender de una manera ideal lo que se quería plantear, se invitó a Tony Hawk, uno de los mejores skaters que había en ese momento. Fue uno de los pioneros en vertical skateboarding, haciendo acrobacias riesgosas como su famoso salto de 900. El proyecto que planteaban era que el jugador disfrutara de la experiencia descartando las ideas de un juego de carreras y dándole más importancia a la libertad del juego con las pistas. De esta manera, Tony Hawk daría sus puntos de vista y una lluvia de ideas. De esta manera, Neversoft, con las ideas en la mesa, buscaba plasmarlo de la manera más realista posible, implementando la tecnología Motion Capture para poder dar los movimientos más realistas a las acrobacias del juego. Tras unos meses de desarrollo, en el año de 1999, tendrían su primera entrega, Tony Hawk's Pro Skater. Las expectativas internas que se tenían del juego eran mixtas, pero para sorpresa de todos, el juego le empezó a ir muy bien. Se volvería una entrega millonaria a las pocas semanas, vendiendo 3 millones de copias, algo que para ese momento sorprendía a muchos ya que no era tan común. El juego era divertido desde su inicio, ya que en lugar de enfocarse en lo deportivo o profesional, como muchos otros títulos deportivos, este tenía un concepto de diversión sin límites, ya que podías hacer lo que tú quisieras, desde hacer trucos con mucha complejidad o solo dar un paseo. Si querías subir a un edificio y caer desde él en tu patineta, podías hacerlo. Esto se complementaba con las misiones secundarias que también eran divertidas, buscando y recolectando las letras de skate y los VHS, que se encontraban a lo largo de todos los niveles, con mandos sencillos, variedad de niveles, coloraciones fuertes adecuadas para una ciudad, además de incorporar un soundtrack que marcaría una tendencia con bandas como Dead Kennedys, Goldfinger, Suicide Tendencies y The Ernies. Esto sería un impulso para la misma saga. Los jugadores de todas las edades después de este juego comenzaron a practicar el deporte, y algunos, gracias al soundtrack, crearon sus bandas. Esto también llevaría a Neversoft a contratar más personal, y así lanzó su campaña para contratación de programadores y diseñadores. Debido a la fama, Activision también había obtenido las licencias de Spider-Man y otros personajes de Marvel para creación de nuevos proyectos. Es así que Neversoft sería el encargado del desarrollo de siguientes entregas. En el año 2000 llegaría con la segunda entrega de Tony Hawk Pro Skater 2, que llegaría a ser un éxito más grande, vendiendo 1 millón de copias en su primera semana. De esta manera siendo valorado como el segundo juego más importante por Metacritic.
La entrega te permitía que pudieras crear tu propio personaje y crear tu propio parque. La obtención de dinero para la compra de accesorios sería indispensable para mejorar a nuestros personajes y las estadísticas. Las texturas y los colores se mejoraron. El soundtrack seguiría siendo uno de los puntos clave en la entrega, con bandas como Rage Against the Machine, Papa Roach y Dubs Pistols. En cuestión de personajes se agregaron más skaters, y como invitado estaría Spider-Man, que tiene su propio clip si terminamos el modo carrera con él. Para la versión coreana del título, se agregaron como personajes jugables los integrantes de la agrupación Kill, al igual que 7 de sus canciones se encuentran en el soundtrack. Con la llegada de la sexta generación de consolas, Activision decidiría que haría una derivada de la desarrolladora, que sería Activision O2, con la cual hizo lanzamientos como Matt Hoffman's, Sean Spellmer's Pro Snowboard y Kelly Skaters, los cuales tenían la base de ser un Tony Hawk's Pro Skater, pero ninguno con la gloria de los títulos de la saga. En el año 2001 llegaba la tercera entrega de Tony Hawk's Pro Skater 3, teniendo mejoras en el motor gráfico con el que se estaba trabajando, utilizando todas las capacidades del PlayStation 2, por lo que se verían partículas y sombras dinámicas. Este es el primer título de la saga que incorporaría el modo online para PlayStation 2 y PC. El modo de creación ya permitía generar un personaje femenino. El diseño es más amplio y se agregaron peatones al juego. Muchas de las funciones fueron removidas para la versión de PlayStation 1, por lo que el cambio no era tan notable para esta consola, pero para las otras era una nueva entrega y una nueva experiencia. Con la llegada de un nuevo competidor, en el mismo año se lanzó Tony Hawk's Pro Skater 2X, de forma exclusiva para la consola Xbox. Con un total de 19 niveles, era un juego compilatorio de la primera y de la segunda entrega de la saga, que sería considerado como una remasterización. En el año 2002 se anuncia una nueva entrega, como ya se había hecho costumbre de forma consecutiva, Tony Hawk's Pro Skater 4, el cual innovaba el modo de juego, teniendo mundos abiertos sin límites de tiempo. De esta manera, podías escoger tus objetivos al interactuar con personajes no jugables en cada nivel. Se mejoraron las texturas y se incluyeron animales. El modo online seguía siendo exclusivo de PlayStation 2 y PC. En el soundtrack se agregaron 37 canciones, las cuales se podían activar y desactivar en la lista. Se agregó una modalidad llamada Sketching, que nos permitía tomarnos de las defensas traseras de algún auto y permitir que este nos arrastrara. La cuarta entrega sería un éxito y se le habría reconocido la libertad de exploración, y para este punto, Neversoft sabía que se tendría que dar su propia historia al jugador y cambiar la fórmula para mantener el éxito. En 2003 llegaría Tony Hawk Underground para todas las consolas de la época, tomando como punto que se cambiaría la modalidad en la que se enfocaría el jugador y encontrar con una historia, convirtiéndolo de un juego deportivo a un juego de aventuras. El jugador podía crear su propio personaje, explorando el mundo de diversas maneras. Se podría saltar y trepar para llegar a lugares altos, de esta manera dando una experiencia al jugador y permitirle que jugara su propia historia de skater. Podías bajarte de tu patineta y comenzar a caminar o hacer el uso de otros vehículos como automóviles, pero esto fue sumamente criticado por lo torpe de la conducción. El mundo se mantendría abierto para la libre exploración. Se agregaron 78 canciones al soundtrack, siendo la entrega con más canciones de la saga. Como ya era costumbre, para 2004 se hizo la entrega de Tony Hawk's Underground 2, con el modo historia, pero con un toque diferente. Se uniría el World Destruction Tour, que básicamente relataba una rivalidad entre Tony Hawk y Bam Margera. Quien lograra más puntos de destrucción sería el ganador, que sería muy sencillo, ya que la historia sería muy lineal y se terminaría en poco tiempo, por lo que el final no cambiaría, no importarían las decisiones del personaje, el final sería el mismo. Los modos clásicos habrían regresado y los modelos de los personajes serían modificados a manera de que se mostraran más caricaturescos. La entrega era mucho más caótica, las acrobacias serían absurdamente divertidas. El hecho de que se incluyeran ciertas personalidades de Jackass resultó de manera exitosa, pero no todo sería gloria. La franquicia comenzó a decaer en el 2005, ya que la ola skate había comenzado a disminuir, por lo cual culturalmente costaría trabajo que la gente aceptara de nuevo el concepto de skateboarding. Llegaba una nueva generación de consolas, con un nuevo aire de cambio, pero como ya era de esperarse, se comenzaba a hacer algo repetitivo, ya que las entregas anteriores no cambiaban la fórmula. Niño, soy un payaso. Compra una Tony Hawk's o vete al diablo. Es así como se hace el lanzamiento de Tony Hawk's American Wasteland en 2005, que se enfocó en la trama y en incluir al jugador, en conjunto a personajes que iremos conociendo a lo largo de la historia, para convertirnos en un skatepark. La trama es disfrutable, ya que nos brinda herramientas para conseguir puntos como el uso de una bicicleta. Hay remasterizaciones de entregas pasadas. El soundtrack vuelve a tener buenas referencias musicales de bandas como Green Day, Public Enemy y Fall Out Boy. Además saldría a la venta de manera oficial el soundtrack de American Wasteland. La innovación que ofrecían es 0 tiempos de carga,
pero para poder hacer esto, la ciudad estaría dividida en dos partes, por lo que se tendría que pasar por un corredor largo antes de hacer la transición para que el juego cargara la siguiente zona, lo cual fue criticado porque aún así seguían habiendo tiempos de carga. 2006 nos dio una nueva entrega, Tony Hawk's Downhill Jam, para Wii, PlayStation 2 y Nintendo DS. Este título es un spin-off que no se llevó a cargo por Neversoft, sino por una desarrolladora independiente, que se encargaría de retomar la idea inicial de Activision para Tony Hawk's, creando así un juego que se enfocaría en las carreras, la velocidad y al mismo tiempo que se lograrían muchos objetivos. Este no incluiría el modo online para la consola Wii, creando críticas mixtas alrededor del juego. A los pocos meses, se hace un nuevo lanzamiento que sería Tony Hawk's Project 8. La trama se basa en que Tony Hawk busca a los mejores 8 skaters para el proyecto 8. El jugador empieza con un ranking de 200 puestos y conforme va cumpliendo los objetivos irá disminuyendo en la tabla hasta ser el número 1. No se puede escoger la dificultad, cuenta con 45 jugadores, cada uno con su propia animación. Solo fue lanzado el modo online para Xbox, nuevamente criticados por esta acción. Además existe una nueva modalidad de enfoque, en la que podemos ver de cerca nuestra patineta y manipularla con ambos sticks para realizar combos aéreos. La competencia comenzó a surgir, Electronic Arts y Black Box lanzaron su entrega Skate para Xbox 360 y PlayStation 3, lo que creó rivalidad. Como respuesta, Neversoft entregó Tony Hawk's Proving Ground. Esta era la nueva oportunidad de Neversoft para innovar, pero por el contrario, solo haría un reciclaje de varios elementos de las entregas anteriores, lo cual hizo que se perdiera la gran oportunidad de destacar. Lo que cambió fue que tenía una esencia más grisácea y sin tanta ficción en su historia, para darle una perspectiva de seriedad, pero causaba ese efecto de aburrimiento visual. Aunque también es importante resaltar que cada vez se volvía más costoso producir los juegos y la saga continuaba en caída desde hace mucho tiempo. Esto generaría dos problemas: la sobreexplotación de la franquicia y la reducción de la calidad. La saga ya tenía demasiadas entregas y sus fórmulas ya no eran tan bien recibidas en el público. Así es como Activision quita a Neversoft del desarrollo, los cuales se enfocaron en otro proyecto que estaba teniendo bastante éxito para ese momento: Guitar Hero. La saga de Guitar Hero se encuentra disponible en el canal, ve a verla al terminar este episodio. En el año 2008 se esperaba una entrega para todas las consolas, pero solo se hizo una entrega para la consola de Nintendo DS, la cual fue Tony Hawk's Motion, desarrollada por Creed Studios. Este fue un spin-off de la saga, pero esta entrega tuvo una recepción negativa por la falta de reacción de los controles y tenía mucha carencia de contenido. Era un juego vacío y repetitivo. Activision intentaría reivindicar a la franquicia comenzando por explorar algo nuevo, incluyendo controles por movimiento, apostando que esta nueva función regresaría a la saga al éxito. El proyecto se dejó en manos de Robomudo, un equipo que se formó con ex personal de Midway y Electronic Arts. Así es como lanzan Tony Hawk Ride. El título fue severamente criticado, ya que el periférico que hacía la simulación de una patineta real tenía problemas, y la jugabilidad no fue muy bien recibida por los jugadores, ya que se les hacía un tanto complicado adaptarse y hacer algunos movimientos. Agregar un control periférico significaba mayor costes de producción. El kit fue puesto en venta por $150. Además se tendría que usar el periférico de forma obligada, ya que no se podría jugar con un control estándar, por lo que mucha gente desechó la idea de adquirir el juego. La siguiente entrega empeoraría las cosas. Tony Hawk Shred solo agregaría una modalidad de snowboard que saldría del ámbito urbano en su totalidad. Este solo se vendería en su primera semana con 3,000 copias. Activision y Tony Hawk creyeron que el juego sería un éxito, tanto así que ya estaban trabajando en la secuela antes de que fuera lanzado el título en cuestión. Neversoft declararía que la inclusión de los controles periféricos se debía al éxito que se había tenido con Guitar Hero. El deseo de Activision era poder hacer periféricos para todas sus franquicias. Después del fracaso, se dejaría de desarrollar una nueva entrega y solo se enfocarían en remasterizaciones en HD de los primeros dos títulos. En el 2012, Tony Hawk's Pro Skater HD es lanzado, pero solo llegaría como un juego descargable. Estaba disponible para descargar en Xbox Live, PlayStation Network y PC. Se podrían descargar algunos de los niveles de Pro Skater 3. En el remake se dio una mejora visual, pero hubo un cambio en el motor gráfico. Se comenzó a utilizar Unreal Engine 3, el cual cambiaba lógicas y en esos años no era apropiado para el juego, ya que algunos movimientos eran imprecisos y había algunos glitches. La saga se dejó de publicar de manera anual, por lo que la comunidad pensó que había cerrado el desarrollo. Pasaron unos años y en el año 2015 Activision anuncia Tony Hawk Pro Skater 5.
que pretendía revivir la franquicia, y muchos fanáticos se entusiasmaron con la noticia, ya que los Pro Skater dieron vida a la saga, por lo que el hecho de llamarse así elevaría las expectativas que se tenían del juego. Lo que nadie sabía es que la licencia estaba por vencer, haciendo que Activision quisiera sacar una entrega. Esto hizo que no importara tanto la calidad del juego, sin muchas opciones y nuevamente con Robomudu al mando del desarrollo del videojuego. Ya teniendo malas experiencias con la saga, solo se acumularía una más, ya que los gráficos eran poco mejores que la PlayStation 2, lo cual era inaceptable, estando las consolas PlayStation 4 y Xbox One en el mercado, y estaba lleno de errores. Robomudu anunció que lanzaría un parche el cual pesaba 8 GB para arreglar los fallos que afectaban la jugabilidad, pero el daño ya estaba hecho, y el último clavo en el ataúd se debe a que el juego estaba diseñado para estar siempre online, y para el año de 2017 se cerrarían los servidores del juego, haciendo que quedara inservible. Las calificaciones del juego no fueron buenas, sería el peor juego que se pudiera haber visto en cuestión de desarrollo. Metacritic lo calificó como uno de los peores juegos de la historia, acabando así con la saga y despidiendo a todos en el equipo de Robomudu. La séptima y octava generación de consolas dieron un duro golpe para la saga de Tony Hawk, fueron más fracasos que éxitos. Para el año 2017, Tony Hawk mencionó que quería continuar con la saga e intentarlo con la realidad virtual, pero los fans ya no estaban interesados en la franquicia, llenando las redes sociales de malos comentarios. En 2018 salió para los teléfonos móviles Tony Hawk's Skate Jam, el cual no tuvo mucho que ofrecer más que la modalidad de siempre. Se recalcó la falta de dificultad y la torpeza en los controles, pero lograba ser fiel a la esencia de Pro Skate, en la cual se podían ir desbloqueando niveles y otras funciones a lo largo del progreso. En el año 2020, para sorpresa de todos, regresaría la franquicia de Tony Hawk con Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2. Este daría un salto al pasado al tomar las dos primeras entregas del juego. Fue el trabajo final de Vicarious Visions, como subsidiaria de Activision, antes de que se fusionara con Blizzard Entertainment, un remake con excelentes mejoras para los que estuvimos al comienzo de la saga. De esta forma, nos da un punto de nostalgia, buena jugabilidad y nuevamente una buena experiencia al momento de tomar el mando y retomar la jugabilidad de un arcade. El soundtrack no tiene todas las canciones de los juegos anteriores, pero sí gran parte, junto con una mezcla de una nueva era. Esto es un viaje a la infancia de muchos. Tony Hawk's representa la cara del skateboarding en los videojuegos y en la cultura popular, pero nos deja una enseñanza que hemos visto con otras franquicias. La sobreexplotación y falta de innovación va dañando poco a poco el nombre y respeto de las sagas. Todos recordaremos a Tony Hawk's como este juego que nos hacía sentir deportistas profesionales, recorriendo la ciudad haciendo trucos peligrosos, mientras una gran banda sonora nos acompañaba. Y hasta aquí la saga de Tony Hawk's. Si quieres saber qué pasó con otras franquicias, suscríbete. No te pierdas los próximos videos que llegarán al canal. Deja tu mejor comentario con tu experiencia en las rampas de acrobacias, en la sección aquí debajo, los estaré leyendo a todos. La pestaña de comunidad está activa, no olvides pasar y responder las dinámicas semanales, estaremos muy activos. Se añadió también la comunidad premium por si gustas apoyar aún más el canal, obviamente tiene beneficios exclusivos. Gracias por llegar hasta el final y sin más, nos vemos en el próximo capítulo.